Vamos por una universidad que forme y eduque en libertad y para la libertad. En muchos cuentos de hada hemos oído que llaman al rey el soberano. Hoy podemos decir que el soberano es simplemente el que manda. Y si decimos que la soberanía pertenece en propiedad al pueblo, es porque el pueblo manda, ¿no? Tan simple como eso. En 1813, don José María Morelos, en su famoso texto Los sentimientos de la nación, lo explicó de una manera sencilla, clara y hermosa. Como el gobierno no se instituye por intereses particulares de ninguna familia, de ningún hombre o clase de hombre, sino que se crea para la protección y seguridad general de todos los ciudadanos unidos voluntariamente en sociedad, ésta tiene derecho a establecer el gobierno que más le convenga, alterarlo, modificarlo o abolirlo totalmente cuando su felicidad lo requiera. Por consiguiente, la soberanía reside originalmente en el pueblo. La Constitución de 1917 confirmó esta idea y la inscribió en el inamovible artículo 39. La soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de gobierno. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Hoy, la Universidad Romero Avaroa abre sus puertas con un gran sueño. Sería gran alegría, gran fortaleza que ustedes quisieran formar parte de él. Aquí está la invitación. Licenciado Jaime Alfredo Castañeda Basarit Vaz. Quiero honrar a un hombre inteligente, culto, cuya vida fue una apuesta a la justicia, al bien hacer, al amor, a la libertad. Jaime Alfredo fue además un poeta. Le honraré con sus propias palabras. En fin, cuando yo muera, no quiero corona de laurel para mí, mas tampoco que se ponga en la testa de aduladores o arribistas. Hay sobreabundantes en palacios, rectorías y medios de información. Deseo ser bien recordado, pero si ello no fuera posible, deseo ser bien juzgado. Yo perdono a quienes me vituperaron u ofendieron, y espero encontrar la indulgencia de los que recibieron algún daño o injusticia de mi parte, sea lo que Dios mande. Quiero también reconocer a Leti de la Mora, su compañera de camino, de luchas, amiga querida. Para ella y su familia nuestro cariño y agradecimiento. Aquí está con nosotros Pablo, su hijo. Me da mucho gusto que llegaras, Pablo. Gracias. Tú sabes cómo tuvimos la oportunidad de conocernos y querernos con tu padre. Ahora continúo de la mano de Jaime Alfredo. Algunas advertencias. El desarrollo de este tema pretende ser un ensayo reflexivo, no un discurso, no una disertación propiamente académica. Pretende ser enteramente descriptivo, no denostativo. Por ello, es posible que de alguna manera todos los aquí presentes nos encontremos identificados en algún punto o espacio de su contenido. Pretende a la vez ser realista, propositivo y retador. Permítame pedir un poquito de agua. ¿Alguien me puede regalar un poquito de agua, por favor? Este trabajo ya empezó el año. Vamos. Este trabajo le llamamos partidos políticos, ciudadanía, desafíos. Entonces vamos empezando a hablar de partidos políticos. Decíamos antes que la soberanía radica en el pueblo. Decíamos, el pueblo manda. Tan simple como eso. ¿Y cómo es posible hacerlo? A través de representantes.
Recordemos que somos una república democrática, representativa y federal. Una república que tiene una carta magna, nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, sobre la que se jura guardar y hacer guardar y las leyes que de ella emanen. Recordemos también, es necesario, que los representantes se eligen a través de elecciones y son los partidos políticos quienes designan y apoyan a las personas que van a la contienda. Para fundamentar, comparto con ustedes algunos acentos del artículo 41 de nuestra Constitución. Artículo 41. El pueblo ejerce su soberanía por medio de los poderes de la Unión, legislativo, ejecutivo y judicial. La renovación de los poderes legislativo y ejecutivo se realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas. Los partidos políticos son entidades de interés público. La ley determinará las formas específicas de su intervención en el proceso electoral. Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y como organizaciones ciudadanas hacen posible su acceso al ejercicio del poder público. Y entonces pregunto, ¿están cumpliendo los partidos políticos su finalidad de involucrar a la ciudadanía en la vida democrática o solo la usan para ganar elecciones? Los partidos políticos detentan el monopolio de los cargos públicos con poder político y compiten entre ellos, poniendo en juego grandes cifras de dinero de los contribuyentes que les asigna la ley. El objetivo no son solo los cargos, sino principalmente los millonarios presupuestos que impunemente desvían con discrecionalidad. Pero antes de continuar con la descripción de estas entidades, como se dijo, de interés público, vayamos a su interior, a su pretendida finalidad de promover la participación del pueblo en la vida democrática, para que nuestras afirmaciones sean coherentes con la realidad. Para ser parte de un partido, se deben aceptar reglas no escritas de obediencia y sometimiento, líneas de poder autoritario que se deben acatar para ser tomados en cuenta. Son relaciones de mando y de control en un contexto de simulación. Ese trato amable, fingido, es la primera prueba que debe superar el ciudadano limpio y bien intencionado que se atreve a entrar en la política. Porque un día pueden ser aplaudidos y respetados, y otro ignorados, aislados y calumniados. Y ello es apenas la antesala de la indignidad. Qué vana puede ser nuestra ilusión ciudadana de lograr que predomine la sana intención de servir, y qué intolerantes debiéramos ser para no dar por sentada esta mezquindad, para reprobar que de la bajeza surgen quienes aspiran a representar nuestras comunidades. Porque la ciudadanía, impedida e incapaz, se vuelve cómplice y obligada a dar un voto de confianza a personas de ese talante, muchas veces sin méritos, sin capacidades, sin frenos, porque desafortunadamente la política se juega con antivalores. ¿Cuántas veces escuchamos, hay que votar por el menos malo? O también, con esos candidatos mejor no votar. Lo que es peor, y con eso no ejercemos ese derecho, esa responsabilidad. Resulta pues evidente que la invitación al pueblo a participar en la política partidista es muy selectiva por una parte y sometida cuando sucede. Es indigno que la normalidad sea que la ética y la rectitud no existan en la actividad política. Los dos conceptos,
la ética y la rectitud, en su ausencia, explican de manera contundente el por qué la ciudadanía también observa desde lejos y rehúye la política. Pero adentrémonos a conocer la razón de ser de estos grupos de poder, para encontrar la teoría de sus fundamentos, la letra muerta de sus ideologías y sus discursos, la mayoría plagados de promesas que saben no van a cumplir, y el resto con mentiras, con engaños para manipular. La ciudadanía consume demagogia sin chistar, muchas veces con ingenuidad, aunque para algunos, quizá demasiados, la verborrea resulta indiferente por consabida, por inútil, por ser política. Qué triste y qué desafortunado para todos, para todas, ¿verdad? La demagogia repele, insulta. Pero vayamos más allá, hasta el lugar donde se cocina la impunidad, la traición y todo aquello que la ley no prohíbe ni puede perseguir, porque sencillamente ellos, nuestros representantes, votan las leyes y no serían ingenuos como para autocastigarse conociendo de sus fechorías. No, ellos se protegen entre sí. Y miren que estamos hablando de quienes nos gobiernan, de quienes deben protegernos. Con ese estigma vivimos. La realidad de la política y de quienes se dicen políticos dibuja un círculo perverso de complicidades y extorsiones, de adhesiones convenientes y viles comparsas. Así se ganan elecciones, así se burlan de nosotros, así, sin méritos suficientes, se encumbran con cinismo, sin una gota de dignidad, sin una gota de vergüenza, quienes con banderas desplegadas se argumentan limpios, honestos, incorruptibles, veraces, sorprendiendo a un gran público distraído, ocupado y a unos cuantos perplejos por tanta hipocresía. No haría falta mayor abundamiento, salvo porque debe mencionarse cómo, con el ejemplo de sus liderazgos, preparan a su militancia. Esto es, si hablamos de talento, los partidos políticos son academias de actuación histriónica con o sin montaje. Por supuesto, también en disertación demagógica, arte literario, sin duda, de la negociación, de pactos inconfesables, del pago de favores, etcétera, etcétera, etcétera. Su producto es el engaño. Así, los partidos son considerados plataformas palestras que impulsan a la gobernanza talentos con poca independencia y con mucho entreguismo, escasa convicción y mucho oportunismo, poca preparación y nula capacidad de decisión. Su producto es la sumisión. Con el engaño a la población y la sumisión política partidista deviene la corrupción de la cual tanto nos quejamos, esa que produce riqueza escandalosa y pobreza vergonzante. Así disfunciona el sistema. Entonces, es válido preguntarnos si realmente son solo los partidos y sus políticos los actores fallidos en una sociedad que se siente, que se sabe defraudar. Porque si está comprobado que esa es su naturaleza, ¿qué otra cosa podríamos esperar de quienes con discrecionalidad, de manera dolosa y abusiva, con descaro y cinismo, se burlan de una confianza ocasional que se deposita en las urnas? Aplénalos, impotentes, nos roban, porque la ciudadanía es cómplice y víctima por omisión. Los políticos viven una aguda crisis de confianza
porque no solo muestran incapacidad para servir a la vida pública, sino que es cada vez más cuestionable, más reprobable su desempeño. Ciudadanía omisa. Pero aquella parte del pueblo que quiere y no puede, o que puede y se sirve, no es toda la ciudadanía. Una buena parte de la sociedad es indiferente a la vida pública y su gobernanza. Supone que todo debe marchar de alguna manera que no tiene nada que ver con ellos y por ello les da lo mismo quién gobierne y cómo lo haga. Mientras los problemas no entren en sus casas, son indolentes. A veces cumplen con votar, pero si les dan dinero para ir a votar, es bienvenido. Siempre lamentamos esa práctica comercial por el poder que nos dedica. Pero también hay capas de la sociedad que está informada, que suele ser crítica, pero que es tímida, reprimida, conformista o cobarde. Hay también quienes pisan el umbral de los partidos políticos que merodean las oportunidades de empleo que representan las campañas políticas, que si pierden irán a tocar las puertas de los ganadores. El empleo es escaso, todos lo sabemos. Hay de todo. Es decir, quienes no ven en la política algo atractivo, quienes creen que debería servir y no sirve, quienes consideran que la política es para que les sirva solo a ellos. Es variado el menú de paradigmas ciudadanos. La razón de la política es el poder, y la del poder es el bienestar de la comunidad. Sin embargo, ni ética ni virtud acompañan esta afirmación, y con ello, todo está dicho. El poder para el bienestar es la madre de todas las utopías humanas, porque resulta inusitado, excepcional, encontrar estatura y sabiduría en quienes ostentan la gobernanza. Y es que llegar y mantenerse en el poder implica un camino turbio de negociaciones, de concesiones, de golpes bajos, de generación de vacíos hacia los adversarios, de complicidades con los aliados. Al poder se llega y se está a costa de un trabajo sucio, de trampa y de traición, y sin duda ello envilece. ¿Qué debemos hacer? Ante tales evidencias, a la ciudadanía le obliga una actitud crítica y exigente hacia la gobernanza. Le obliga a cuestionar la dinámica del control intrapartidista, porque si bien es posible argumentar que los partidos son espacios abiertos, en realidad para el ciudadano son inaccesibles. Obliga a cuidar que la gobernanza no erosione bienestar, ni derechos, ni paz. Entonces, miremos nuestra realidad y cuestionemos ¿dónde hemos estado? ¿Qué no cuidamos? ¿Qué no aprendimos? ¿Qué no nos dijeron cómo cuidar? Que los representantes, si bien están alejados de procurar mayor bienestar, no nos quiten, no nos roben con su incapacidad, con su ineptitud, nuestra paz. Y luego vienen más preguntas. ¿De qué somos dignos? ¿Qué nos merecemos? ¿Es posible dignificar el poder? ¿Quién es digno de ejercer el poder y por qué lo sería? ¿Cómo cambiar la ecuación que hace que los partidos y su clase política sean los que promuevan liderazgos con una gran incógnita de probidad y honradez? En muchas ocasiones, sin incógnita, con una probada incapacidad, ignorancia y deshonestidad. ¿Qué podemos cambiar? ¿Qué debemos atrevernos a cambiar de un sistema que no privilegia a la gente, que no la representa, sino que la utiliza y la excluye? ¿Por qué con tantas necesidades nos damos el lujo de malgastar recursos y mantener un sistema mafioso?
corrupto y corruptor? Son muchas preguntas. Pienso, como tantas personas, que el dinero no se debe tirar en campañas políticas. Ahora, no solo hay que retirar del servicio público tanta cobardía, tanta miseria, sino que también hay que desterrar a los criminales que los ayudan. Se requiere valentía. Se necesita determinación para luchar contra la escoria y bajeza que campea con cinismo en los espacios públicos, en los espacios de poder. Aquellos espacios deberían ser ocupados por personas de bien, con honor, compromiso, preparadas y dispuestas a realmente servir a la gente. Por eso, como sociedad, debemos hablar de ello. No solamente entre tú y yo en corrillos, quejarme, no, como sociedad. Tenemos que hablar de esto. Debemos encarar esta realidad si queremos transformarla, ocuparnos de ello, para que cambie esa dinámica de complicidad, de impunidad. Se requiere mucho, muchísimo valor, compromiso y amor. Sí, amor, para vernos como iguales y luchar unidos para fortalecer, para defender la democracia de nuestro gran país. Entonces, otra vez me pregunto, ¿qué nos falta a la ciudadanía? ¿Por qué históricamente hemos dejado a un lado nuestra más alta responsabilidad ciudadana, la política? La política que no se agota, ni mucho menos con ir a votar. Ni qué decir de quienes ni siquiera hacen eso. Sí, la política, que es responsabilidad de cada persona, y sin embargo, millones no quieren saber de ella. La repelen, la rechazan. Y entonces, en el pecado llevamos la penitencia. Somos parte por omisión de los males que padecemos, que padece la República. Porque mientras la política sea engaño, el poder será traición. Traición a la patria. Ya basta. Basta de hacer de la política un reducto de impunidad. Basta de persecución contra quienes, por decir la verdad y alentar la justicia, son descalificados, amedrentados, desterrados y, en el peor de los casos, asesinados por ser considerados una amenaza. Un día le dije al líder nacional de un partido político, me parece que lo deben de escuchar todos los líderes, los de ayer, los de ahora, los de mañana. Le dije, es tiempo de que los partidos políticos empiecen a pagar la deuda que tienen, pues es enorme. Es terrible el daño que le han hecho a México, porque tienen responsabilidad ahí donde se han mantenido los rezagos, ahí donde se ha regateado el progreso, porque ahí donde se ha negado la justicia es absoluta responsabilidad suya. Estamos hablando del menosprecio que les merecen millones de mexicanos. Hablamos de la tragedia de destruir millones de destinos humanos. Hablamos de la miseria encarnada. Así, los partidos deben ser obligados a pagar por una ciudadanía activa, responsable de la vida pública, depositaria de la confianza de que todo político debe gozar para servir a nuestro país. La ciudadanía debe ser participativa o no es. No basta cumplir años. No basta cumplir 18 años. Tampoco basta con ir a votar a veces de mala gana y obligados. No es suficiente. Eso no significa ser ciudadanía. Hay que participar para poder definirnos como ciudadanos. ¿Quiénes de nosotras, nosotros, nos sentimos representadas por quienes nos gobiernan? Salud.
propuestas con sentido legislativo. Debemos luchar por una legislación nutrida por la ciudadanía que renueve moralmente el ejercicio de la política y la vuelva una actividad recta y digna, propia de una sociedad hambrienta de respeto, de unidad, de paz y de progreso. Para los partidos, es urgente e imperativo que nuestra legislación condene y castigue de manera ejemplar a quien denigre la política, que envilece lo que debería ser noble y constructivo. Digamos no a la reelección legislativa bajo sospecha. Digamos no al contubernio que impide la aplicación de la ley. Sí a la presunción delictiva de políticos investigados. Que los delitos y las faltas en que incurren los políticos y servidores públicos no prescriban. Inhabilitación de por vida a todo político que colabore en actos de corrupción, tráfico de influencias y más, mucho más. Es imperativo elevar a rango constitucional la figura de la confianza pública, como deber exigible de respeto y cumplimiento para todos los actores políticos. Es imperativo y urgente que nuestra legislación contemple y exija perfiles profesionales con absoluto cumplimiento y aprobación de las pruebas que la confianza pública requiere. Para la ciudadanía. El ejercicio de la soberanía ciudadana en el sufragio debe ser obligado. Votar no debe ser opcional. El no hacerlo debe conllevar a una sanción. Ello conducirá a llevar la pedagogía del civismo democrático, exento de extremismo y con estricto apego a las libertades y derechos de la ciudadanía, a los derechos humanos y políticos. La voluntad ciudadana debe adquirir categoría de ley, que deben alcanzar las iniciativas presentadas por la ciudadanía en las cámaras legislativas. El salto democrático hacia una madurez plena es posible. ¿Ustedes creen que sea posible? Para recuperar la política. Los partidos políticos y la ciudadanía requieren mujeres y hombres que dignifiquen la política. Mujeres y hombres cuya bandera sea el compromiso de servir a la gente y que sus hechos lo muestren más que sus palabras. Si la política no es servicio, no es. Las mujeres y los hombres de bien somos la esperanza. Debemos iniciar con gallardía el reto de transformar de fondo la política. Ser paso a paso el contrapeso de la indignidad y del compromiso que somete y denigra. El compromiso y la responsabilidad deben ser con los gobernados, con los electores. Las mujeres y los hombres de bien debemos hacer la verdad y la lealtad que en justicia merecen las multitudes que buscan una vida estable, un presente y un futuro dignos para sus familias. Las mujeres y los hombres de bien debemos perseverar con energía en la dignificación de la política. De ahí que nuestra participación sea imprescindible, necesaria, urgente en esta utopía, en este sueño. Aquí y ahora el horizonte nos espera. El desafío. Históricamente el engaño y la traición humana definen a la política. Por ello, no es un desafío menor para una democracia como la nuestra que empecemos a cultivar la verdad y la lealtad para y con la ciudadanía. La ciudadanía debe recuperar el poder del que ha sido despojada
por quienes impiden que realmente ejerzan su soberanía. La ciudadanía debe enmendar la ley para ejercer realmente el poder y subordinar a sus representantes, que después de demostrar capacidad y ganarse la confianza pública, sean dignos mandatarios de la voluntad ciudadana. La ciudadanía debe cambiar esta inercia traicionera, absurda, entreguista y perversa. Debemos recuperar los valores democráticos, sociales y políticos. Debemos lograr que los derechos humanos no sean un discurso con el que se adornan quienes nos representan, quienes dicen representarnos. Veamos nuestra realidad, todo lo humanamente posible. Les pido, por favor, veamos nuestra realidad con todo lo mejor que somos. Veamos en qué deviene el ejercicio del poder que se corrompe. Debemos aceptar tanta corrupción, tanta gente violentada en el país, tanta gente sin servicios de salud, sin medicina, sin trabajo digno, sin educación, sin agua, y los millones de hogares que no tienen ni para comer. Debemos aceptar el sufrimiento de los migrantes acusados, maltratados, muertos, y todo esto en la más terrible impunidad. A veces, solo a veces, parecemos una sociedad indiferente. Nos tiene que doler en carne propia para hacer conciencia de que a muchos millones de hermanos mexicanos les duele. Antes no, solo hasta que la tragedia y la necesidad entran en casa. Por eso, de la mano de Cerrar les digo que los gritos de la angustia no nos vuelvan sordos y que lo cotidiano no se vuelva normalidad capaz de volver de piedra nuestros corazones. Si ustedes están de acuerdo, podemos tomar unos minutos de paciencia breve para lograr cuanto más escuchar a cada persona de las que estamos aquí. ¿Les parece que lo hagamos? Sí. No se trata de lo que yo digo. No se trata de mí. Se trata de los que ustedes tienen que decir y se trata de ustedes. ¿Les parece? Está el micrófono abierto. ¿Quién quiere iniciar con los comentarios? Gracias, buenas noches. Mi nombre es Héctor Icaza. Creo que es esta presentación y lo que acabo de mencionar algo muy motivante. Hace tiempo vengo reflexionando acerca de unos temas que creo que pudieran ser parte de lo que fuera la carrera de Derecho e incluso la de Filosofía y de Humanidades, desde luego. Hablar de la Escuela de Ciudadanía ha sido un sueño que no hemos podido concretar. El día de hoy yo le agregaría algo de lo que usted acaba de mencionar, política ciudadana, que van muy de la mano estos dos conceptos, escuela ciudadana, política ciudadana, pero también, ¿por qué no reflexionar acerca de un posible cambio en el sentido de por qué tenemos necesario forzosamente que seguir a los partidos políticos? Sé que es una parte de la estructura organizativa de nuestra república, pero ¿por qué no poderla cambiar? Esos tres puntos me parece que pudieran ser por lo menos un seminario dentro de estas carreras. Muchas gracias. Lo vamos a hacer juntos, ¿está bien? Claro que sí. La universidad se dispone. Sí. Muchísimas gracias, Héctor. Sí. Gracias. ¿Alguien más? Buenas tardes, felicidades María Elena, porque creo que eres la voz de todos nosotros. Esa es la realidad de un país que empieza a cambiar y tenemos que apoyarnos para eso.
Solamente juntos podemos hacer cambios. Hemos estado participando con algunos amigos en esas inquietudes. Qué bueno que vamos a encontrar un cauce que le da sentido a esa posible realización que está en nosotros. Gracias. Te abrazo por mi corazón. ¿Algún otro comentario? Gracias, buenas noches. María Elena, muchas felicidades. Sin duda alguna, empezaste de la mejor manera, con los sentimientos de la nación de Morelos, que en un solo artículo encierra tanta verdad, tanta sabiduría y tan buenos propósitos, que la soberanía reside en el pueblo. Poco se podría agregar a tu intervención. Yo solo me restaría decir, o podría agregar, que si de esto se trata la universidad que están iniciando tu hijo José Miguel, yo me inscribo. Muchas gracias. Bienvenida. Tengo que decir que el hijo José Miguel y yo es poco. José Miguel y yo lo sabemos. En realidad somos quizá punta de lanza y nada más, pero hay una cantidad enorme de personas, académicos que se han ido incorporando de manera libre, de manera generosa en lo que hemos llevado, ¿no? Y sí, cuando inicio y digo, vamos por una universidad que forme y que eduque en libertad y para la libertad. Y ciertamente yo me estoy atreviendo a hablar de esa manera, un poquito motivada por José Miguel, porque tengo que decir, aquí están mis queridas mujeres agentes de cambio, y también está Adriana, que me invitaron a participar, aquí está la Mesariza, en una conferencia, y yo hicimos una conferencia, y entonces José Miguel escucha y me dice que le parecía escopeta. Y entonces, ¿qué hicimos? Él tenía que participar ahora, que lo perdieron. Todos que lo perdieron. Estaba enfermo y dijo, entonces yo tuve que tomar la antorcha por necesidad. Y entonces me dices, pero puedes hablar de esto. Y yo le decía, pero no se habla de esto. Y me decía, pero es que tenemos que mostrarle al mundo que somos una universidad libre, y por eso estamos hablando de esto. No es fácil poner sobre la mesa esto, yo lo sé. A lo mejor muchos, alguien se siente decepcionado. Me ven a mí. Que no esperaban que yo hablase de esta manera. Pero bueno, es el diálogo de ustedes. Es el diálogo de ustedes, es el espacio. Yo les agradezco muchísimo lo que aporten, lo que sumen. Buenas noches, amiga. Toma agua porque te emocionaste mucho y la garganta por ahí ya está seca. Te quiero felicitar precisamente porque sé que a raíz de la muerte de tu mamá tuviste algún quebranto de salud, y qué bueno que a pesar de eso estás aquí como siempre con palabras valientes para motivarnos a todos. Al elenco de inquietudes que nos has expresado, aunadas a las que ya había dicho el doctor Romero de Solís, yo quisiera recordar el que no son inquietudes de un servidor, sino en todo caso coincido con ellas. Ángel Verdugo, en su mañanera perrona, como él dice, no la mañanera aquella que viene de sabemos de dónde, que suele ser absurda, estos días primero me provocó
hilaridad la semana pasada, porque con mucho sentido del humor se ocupó de aquellas pretenciosas reformas constitucionales que se quieren hacer, que las considera absurdas, por un lado. Y este lunes apenas, en cambio, si primero me provocó risa, pues ahora me provocó, como tú lo has hecho también, mucha preocupación. Dijo que en efecto en vísperas de elecciones suele ocurrir lo de siempre. Las dos candidatas presidenciales, hay otro por ahí que creo ni vale la pena comentarlo, pero las dos, dice él, nos están ofreciendo como siempre muchas cosas. Y el problema de nosotros los ciudadanos es que solemos ser seducidos. Nos encanta a los mexicanos hacerle caso en efecto a los políticos que nos ofrecen tantas y tantas cosas, que a pesar de que sabemos que año tras año, elección tras elección, no se van a cumplir, sin embargo, como que estamos seducidos, aparentemente con la esperanza de que algún día aquello se cumpla. Esto es, dice aquel hombre, nos encanta creer que aquellas mentiras podrían algún día ser verdades. Da el ejemplo de ese señor de Argentina, Milei, que le dijo a sus compatriotas, ya no hay plata. O sea, la cruda realidad. Aquí, en cambio, en México, pese a todas nuestras situaciones críticas, le decimos al ciudadano, vamos a lograr esto, vamos a cumplir aquello, y aparentemente les creemos. Entonces, de esas propuestas legislativas que sugieres, ¿por qué no, aun cuando suene a utopía, por qué no exigirle a los partidos políticos de los cuales te has ocupado, partidos políticos que lamentablemente en ellos ya no hay mucha credibilidad, por qué no sugerir que en efecto los señores candidatos nos cumplan, nos hablen con la verdad y que se limiten a ciertas cosas? O sea, no un catálogo de una serie de propósitos irrealizables, que se les constriñera a cosas muy concretas, como luego a veces ocurre ante la fe de un notario, por un lado. Por el otro, y para terminar, dice este señor de las mañaneras perronas, dice él, qué pena que nuestro país, que aparentemente era un edificio sólido, se esté desmoronando. Qué pena que en los últimos 40, 50 años la mal llamada delincuencia organizada haya influido, haya penetrado de una manera tal que lo institucional está dejando de lado. No me voy a ir a otros confines de la patria, me voy aquí a Villa de Álvarez, donde apenas el sábado anterior hubo un crimen político que, como muchos otros, va a estar en la impunidad. Nunca nos van a decir la verdad de lo que allí ocurrió. Entonces, esa preocupación, qué bueno que esta naciente universidad las hace suyas, estas preocupaciones para que algún día nuestro Colima vuelva a ser aquel solar nativo que era un tanto pacífico unos cuantos años atrás. Felicidades a ti, y por último digo que aquí empezaste haciendo el comentario de que un hombre está aquí presente a través de sus enseñanzas, a través de un familiar, el señor notario Jaime Alfredo. Yo también estoy en deuda con él por la lectura de su libro, creo que se llama Alas de Libertad, y estoy además en deuda porque su hija, que ahora vive, ahí lo traes, muy bien. Me hice acompañar de él. Correcto, no, es un libro valiosísimo. Y la hija de él,
si mal no recuerdo, vive en Suiza, pero yo aquí quiero recordar que estoy en deuda con ella porque su servicio social lo hizo con nosotros ante los menores infractores en Comala. Muchas gracias. 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 Me animo a tomar la palabra ante la eminencia de María Elena y de Miguel Romero, que nos acogen hoy en este inicio de una universidad que ojalá y tenga buen futuro. Yo, respecto a los partidos políticos, yo los valoro como entidades públicas definitivamente. Creo que la entidad pública debe permanecer, pero ahora hay una bandera que creo debemos ponderar, que es la precandidata de la sociedad civil por tres partidos, que viene prácticamente de la sociedad civil. Lo que estoy diciendo, que la sociedad civil venda, que la sociedad civil proponga, y creo que ahora debemos sumarnos a esa iniciativa de que la sociedad civil, independientemente de la guerra que va a venir, que seguramente va a tratar de impedir que retome o que se defienda la soberanía, debemos de mantenernos firmes y seguros, y ojalá la universidad sea un bastión de libertad y de pensamiento abierto. Gracias. Bravo, muchas gracias. Estela. Gracias. ¿Alguien más quiere comentar? Milton, hace una hora está levantando la mano antes de que yo empezara. Gracias, buenas noches a todos. Adelena, felicitarte. Creo que este es un gran esfuerzo que van a realizar, que están realizando en este momento. Y creo que te hacía falta participar en política para darte cuenta de todo lo que nos acabas de decir. De todo lo que acabo de decir. Yo recuerdo hace ya algunos lustros que llegamos a visitarte, a invitarte en Acción Nacional para que fueras candidata. Nunca aceptaste, y ahora en últimas fechas que tuviste la oportunidad de participar en política, te diste cuenta de lo que realmente es. Hace 30 años, bueno, en este año 24 cumplo 30 años de militancia en Acción Nacional, y me sentía muy orgulloso del partido porque era forjar ciudadanía. Y entonces te capacitaban para ser ciudadano, para exigir tus derechos, para participar en la política. Y como en todo lo que nos ha venido sucediendo, pues también el PAN se degradó. Y hoy tenemos lo que tenemos, que todos sabemos, ¿verdad? Y desgraciadamente tenemos que mencionar que hay que elegir al menos malo. Esa es nuestra situación en este momento. Cuando yo escucho a alguna persona que me dice yo soy apolítico o yo soy apolítica, me atrevo a comentarles, mira, la política se mete en tu casa, se mete con tus hijos, se mete con tu economía, se mete con tu educación, se mete con tu salud, se mete con el futuro de tus hijos. Luego entonces explícame cómo es que eres apolítica o apolítico. Es una necesidad de todos los ciudadanos de participar en política. Ahora, ¿qué nos ha ocurrido? Pues esa apatía que hemos tenido de participar. Me imaginé como las matemáticas, ¿no? Y este esfuerzo que están haciendo ustedes me parece formidable para poner ese grano de arena y por lo menos en Colima ser una sociedad más organizada y elijamos lo mejor que tenemos. Muchas felicidades y muchas gracias por invitarme. Gracias, Milton. Gracias por venir. ¿Alguien más quiere comentar? Les dejo un dato por ahí. Somos 100 millones de... Me corrigen, por favor, si digo algo equivocado. Pero esto me lo dijo un experto electoral, Roberto Momo, que dice,
Somos 100 millones de mexicanos. Y de esos 100 millones de ciudadanos, de esos, solo el 1% pertenecen a partidos. Solo el 1% milita en partidos. ¿Por qué? Yo tengo la pregunta ahí, ¿por qué? Pero les digo, por ejemplo, voy a hablar sin datos precisos. Morena tiene arriba de 300 militantes, el PAN tiene arriba de 300 militantes, y de ahí para abajo. Entre todos suman 1 millón de militantes partidistas o de ciudadanos partidarios. Y todos los demás, el 90% y la 90% somos no militantes, ciudadanos no militantes. Imagínense. El trabajo que han hecho los partidos, me refiero. Deberían de tener sumado a muchísimas personas. Y la esencia debería de ser formar ciudadanía. Para que lleven y luego propongan a las mejores personas. Para que realmente se lleve a cabo una estupenda, magnífica, digna gobernación. Nos deben mucho los partidos. Indiscutiblemente nos deben mucho los partidos. Pero también nosotros le debemos a esta sociedad. Si alguien más quiere comentar algo. Sí, buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Como una anécdota, cuando usted participó en las elecciones, no tenía gusto. Y casualmente voté por usted porque dije, voy a votar por ella porque no la conozco. Y si no la conozco, es que entonces no pertenece a toda esa élite, que no quiero saber nada de ninguno. A mí me han invitado muchas veces a participar activamente en la política, esto, pero desde siempre aprendí otra cosa que me enseñó mi padre, en paz descanse. Dijo, ay hija, eres muy rebelde, eres muy esto, porque a mí me tocó marchar desde, ahora sí que dicen, desde antes, ¿verdad? Y eres muy rebelde y todo, dice, pero te voy a decir algo, todos los partidos políticos son iguales. Y si te vas a meter a eso, tienes que aprender a comer mermelada sin hacer gestos. Entonces me quedé así, yo dije, y empecé a incursionar, me invitaban y veía con tristeza que realmente sí, los espacios, el trabajo, todo estaba designado desde antes y no importaba ni el compromiso, ni el talento, ni nada. Y desde ahí, desde todas las fechas que he estado, siempre he estado participando y platicando con los jóvenes, etc. Soy entrenadora, para los que no tengo, no la conocemos algunos, veo caras conocidas con mucho gusto. Sí, y me he desarrollado en el deporte, siempre trabajando con jóvenes, siempre empujando el lado de los jóvenes, que por ejemplo ante tanta injusticia de entrenadores, autoridades, dirigentes, les digo, es que lo más importante es el deportista. Sin deportistas no hay todo lo demás. Y es lo mismo que nos pasa aquí en nuestro país, ¿no? Lo más importante es el pueblo. Y sin el pueblo no hay nada, no hay partidos, no hay nada, como acertadamente dice, los partidos políticos son una minoría. Desafortunadamente tenemos que caminar siempre y votar por alguien. Yo la verdad estoy muy contenta, muy emocionada por este despertar de la ciudadanía y creo que habrá que reconocer, como dicen también por ahí, a lo mejor en el pecado va a llevar la penitencia, de que precisamente gracias a tantas cosas que están pasando, yo veo mucha gente que antes era muy apática, que ahora está participando, viendo cómo. Pero quiero comentarles que con tristeza, bueno, primero felicitarla por esta universidad, a todos los que participan en ella. Yo trataré de que vengan mis muchachos aquí, porque me interesa mucho que tengan esa libertad de pensamiento, como creo que yo la tuve siempre, ¿sí? Esa libertad, esa ansiedad por ver, por conocer, por hacer, por servir. Pero hoy, con tristeza, mi muchacho que tiene 23 años y que acaba de terminar su carrera, no sé por qué salió el tema, y me dijo,
Pues es que todos los políticos son iguales y no, además no hay nada que hacer, porque el crimen organizado así existe y todo, porque no tienen de otra. Pero así volteé, pero asustada, asombrada, me dejó. Dije, hijo, ¿por qué dices que no tienen de otra? Dice, pues porque no tienen de otra, por eso como no hay trabajo, como no les pagan bien, pues mejor se van a robar donde pueden ganar más dinero. Bueno, me dejó tan muda y tan preocupada que como que tuve que tomar aire y ver, y pasó un tiempito, después me dijo, ¿das un ride al gym? Le digo, sí, hijo, vamos. Ya cuando fui, le dije, hijo, te quiero decir algo, no podemos decir que los delincuentes existen porque no hay de otra, le dije, menos tú. Le dije, alguna vez mi padre me lo dijo también, y le dije, no, papá, eso, menos a nosotros que venimos de ser 10, de ser los más pobres, de andar descalzos, de ver cómo podíamos salir adelante, y todos afortunadamente, gracias al esfuerzo de mi madre, de que no nos dejó nunca que dejáramos de estudiar, esos delincuentes de que dices que porque no hay trabajo, que porque no les pagan bien, tienen una razón. ¿O por qué tú crees que oro? Pues porque no estudiaron. Dije, ahí está, hijo, y escuelas hay. Dije, y las escuelas públicas, por más mal que estén, que tú fuiste a puras públicas, vete dónde estás y cómo estás, y terminaste una carrera. Y más bien, dejan de ir a la escuela. ¿Por qué no van a la escuela? Pregúntate, ¿por qué no van a la escuela? Porque a su mamá no les importa, porque su mamá está enferma, porque no tienen mamás. Dije, eso es lo que hay que ver, hijo, pero no me digas que no hay otra. Porque sí debe haber, y es precisamente por lo que tenemos que pelear y luchar. Y si, como dices, todos los partidos son iguales, tú que eres un jovencito, le dije, hijo, yo estoy preocupada por ustedes, porque siempre me dicen, ay, es que ¿por qué todavía andan en eso? ¿Y por qué andan escuchando programas de política? ¿Y por qué escuchan? Dije, hijo, porque yo ya en cualquier rato ya no estoy. ¿Y qué te voy a dejar? ¿Qué les voy a dejar? México no ha sido siempre así, como lo ves ahorita. La verdad es que hay muchísimos caminos que tenemos que construir. Así es. Desde la ciudadanía. Exacto. Yo creo desde la Exacto. ciudadanía y tratando de insistirle las debilidades que tienen los partidos y exigirles que deben de hacer los hechos que no lo están haciendo. Hay estos caminos, vamos a encontrar. Sí, acabo de regresar precisamente a entrenar, a trabajar, apenas